No hay acta a disposición. ¿Cuenta? Tampoco hay cuenta. La presente sesión especial tiene por objeto discutir y votar las conclusiones y proposiciones que se incluirán en el informe respectivo. Hay una serie de propuestas entregadas por, y va a ser el documento base de discusión de las diputadas Jimena Sandón, Francesca Muñoz y Karen Luc. ¿Ya? ¿Están las conclusiones presentadas? Sí. La idea era discutir en base a las conclusiones. Sí, se dio lectura en la... ¿Sí? ¿La vez pasada? Sí. Gusta, presidente, leo de nuevo. Vamos revisando para ir votando y complementando cada una. El texto base es el de que presentó doña Jimena Sandón con doña Karen Luc, pero sí, que hagan adiciones, digamos, sí, a ese documento. Sí, yo también voy a dejar un documento para que lo puedan... Leo entonces las conclusiones. Las propuestas, mejor dicho. 1. Fortalecer el rol del Ministerio de Desarrollo Social en las evaluaciones de los programas e iniciativas, ya sea en el control ex ante, en la etapa de diseño, en el control ex dure, en el proceso de seguimiento, como también la posibilidad de realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por la Dirección de Presupuestos con los respectivos ministerios. 2. Robustecer las relaciones interministeriales, como también el rol de los ministerios sectoriales en las evaluaciones de sus respectivos programas. En ese sentido, es necesario estudiar la manera de que los ministerios en general colaboren de manera más activa y permanente con el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Presupuestos en las evaluaciones, a fin de que estos dos últimos organismos no realicen todo el proceso de evaluación de manera exclusiva, logrando de esta manera que se tomen las consideraciones necesarias en el proceso de confección de los programas, estableciendo objetivos e indicadores claros. 3. Para poder evaluar de mejor manera los programas, se propone fortalecer la entrega de información por parte de los ministerios respectivos, asegurando siempre el resguardo de los datos personales involucrados, particularmente cuando una de las razones de la calificación del desempeño insuficiente es la falta de evidencia y datos concretos. 4. Debido a que no todos los programas están siendo evaluados hoy día, se propone aumentar el número de programas evaluados, estableciendo un cronograma de programas. En este sentido, se propone que las iniciativas sociales sean también evaluadas por el sistema de evaluación, particularmente una evaluación técnica ex ante con algún grado de participación de la Dirección de Presupuestos. 5. Para aumentar el número de programas evaluados tanto por la DIPRES como por el Ministerio de Desarrollo Social, se propone diseñar una instancia multisectorial en la cual se seleccionan los programas con prioridad para su evaluación a partir de un sistema objetivo de elección de programas que tenga como criterios fundamentales la atingencia, la consistencia y la coherencia de los programas. 6. Si bien durante el proceso de evaluación tanto la DIPRES como la Contraloría General de la República realizan observaciones y sugerencias a los programas en ejecución, hoy día no existe una manera eficaz de corroborar si dichas observaciones y sugerencias están siendo consideradas y o implementadas en los respectivos procesos. Es por ello que se propone que estas observaciones sean vinculantes para los respectivos organismos ejecutores, realizando un seguimiento detallado de las recomendaciones. Para ello deberá contemplarse una modificación ya sea legal o reglamentaria. Y a continuación vienen otras propuestas que podríamos asignarle un número, me parece, 7, podría ser. 7. Desde un punto de vista legal, se requerirá una modificación legal con la finalidad de que todo programa, antes de implementarse por primera vez, deba contar con una aprobación técnica, tal como ocurre con las resoluciones de rentabilidad social que se requieren para proyectos de inversión. Lamentablemente, eso ocurre solo para proyectos de inversión y no para programas sociales. Una modificación en este sentido sería fácil de implementar, dado que tanto el Ministerio de Desarrollo Social como la Dirección de Presupuestos hacen evaluaciones ex ante de estos programas. Ahora sería el número 8, entonces. Desde un punto de vista reglamentario, se evidencian los siguientes problemas que requerirán de un cambio reglamentario. El primer problema se presenta ante la mala evaluación de un programa, instancia que produce la necesidad de que tanto el Ministerio respectivo como la DIPRES lleguen a un acuerdo con metas de mejoría, las cuales generalmente son bajas. Es por ello que se requiere entregar a la DIPRES la potestad de fijar metas de manera independiente, tendientes a ser más exigentes. El segundo problema se presenta en caso de mala evaluación constante de un programa, para lo cual se debería estudiar la posibilidad de modificar el reglamento
a fin de establecer la facultad de disminuir el presupuesto según los años seguidos en los cuales el programa tenga mala evaluación. Por ejemplo, si no se cumplen las metas después de 1 o 2 años, se podría disminuir el presupuesto en 30%, por ejemplo. A esto se agrega la necesidad de establecer la posibilidad de cerrar un programa mal evaluado si tal mala evaluación persiste por 2 o 3 años consecutivos. En tercer lugar, actualmente la lista de programas a evaluar son determinados por el gobierno de turno y generalmente con acuerdos mediante protocolos con las respectivas cámaras del Congreso. Con independencia de tales protocolos, es recomendable que se establezca la obligación de evaluar los 10 programas que tengan asignadas las mayores cantidades de recursos fiscales por año, independiente de la materia sobre la cual traten. Diputado Sandón. Presidente, muchas gracias. Cuando leímos esto la vez pasada, el diputado Jackson puso un reparo a este ejemplo que se pone de ir quitando tal vez un 30%, y porque él decía que efectivamente si existe un programa que tiende a solucionar algo, el objetivo no es quitar la plata del programa, sino que mejorarlo, ¿no es cierto? Esto solo es a fin de que por 2 o 3 años consecutivos no cortarlo de un solo golpe, sino que ir de a poco, porque también igual de todas maneras va a tener un efecto en la población cuando se corta un programa de un solo golpe. Ese era como el sentido de que cuando ponemos esta cosa como gradual, entendiendo de que habrá que evaluar o habrá que ejecutar o proponer algún programa distinto, pero que tal vez solucione ese problema que en este minuto este programa que se estaría evaluando no estaría cumpliendo. No es por terminar, no es para ahorrar plata, ya porque se sintió que era como que se podía ahorrar con esta plata, no. Es evaluar si el programa no está siendo eficiente, y para que no sea de un impacto el corte inmediatamente en la población, ir cortando de a poco, y lo cual no quiere decir que no se pueda planificar otro. Incluso se propone en los puntos anteriores una mejor forma de hacer los programas, con evaluaciones ex ante, en este caso la DIPREO del Ministerio de Desarrollo Social, justamente tal vez para el mismo problema. Esto no quiere decir que ese problema queda como que no existiera. Se buscan las mejores formas para solucionar un problema existente. Muy bien, Gracias, diputada. presidente. Yo, dentro de que va a ser un documento también que voy a dejar a la Secretaría, quería plantear 4 temas que me parecen también relevantes. Son algunos que se repiten con lo que acaba de señalar la colega Osandón y en el documento que preparó con la diputada Luc. En primer lugar, valorar los avances que en las últimas décadas han tenido el Estado en ingentes esfuerzos de modernización respecto tanto del diseño como de la implementación y fiscalización de políticas públicas. Sin embargo, vemos como, pese a estos esfuerzos, el control presupuestario y de gestión de la implementación de programas estatales sigue siendo un terreno donde queda mucho por avanzar. La implementación de una unidad dentro del Congreso que se encargue de la evaluación de los resultados de los programas gubernamentales es una idea que se ha convertido en expectativa en ambas cámaras legislativas, principalmente por la necesidad de contar con una contraparte técnica fuerte para enfrentar la discusión presupuestaria. Hoy el Congreso Nacional, más allá de las iniciativas relacionadas con las unidades de evaluación de la ley y de la Comisión Mixta de Presupuesto, no tiene mayores herramientas para realizar seguimiento de la implementación de los proyectos de ley que aprueba. Una unidad de esta índole, además de servir de contraparte técnica para la discusión presupuestaria, sería una útil herramienta para cooperar en el control de la implementación de programas gubernamentales. Esta fue la idea que planteó el Contralor General de la República, en particular. Sí. Por eso estamos tratando de recoger. Sí. 3, evaluación de aquellos proyectos de cada partida presupuestaria que tengan asignados, que es un poco lo que decía también la diputada Sandón, que tengan asignados los mayores montos de presupuesto. Nos parece adecuado que aquellos programas gubernamentales que cuenten con mayores recursos para ser implementados sean priorizados en relación con los programas de evaluación de políticas públicas de DIPRES. Y 4, incorporación de una nueva unidad, sea en el Ministerio de Desarrollo Social o dependiente del Ministerio de Hacienda y gestionada por la DIPRES, que se encargue de capacitar y realizar seguimiento en la implementación de políticas públicas que hagan otras reparticiones públicas. El objetivo es de que cada repartición estatal que deba llevar adelante la implementación de un nuevo programa cuente con una contraparte técnica que la asesore principalmente en el aspecto de diseño y manejo de información relevante relativa a los resultados de la implementación, que son precisamente los 2 aspectos que donde se constata mayor debilidades. ¿Ya? Diputada Muñoz. Gracias, presidente. Bueno, en la misma línea que manifestaban ustedes,
Yo igual estoy de acuerdo, ¿cierto?, con lo que es la Oficina Parlamentaria de Presupuesto, que esté aquí en el Congreso, ahí coincidimos, ¿cierto?, todos. También en el origen de los proyectos, lo que es el diseño de los programas, también estamos en la misma línea, y en todo el trabajo, ¿cierto?, de los ministerios que están involucrados en este proceso también, que es muy relevante. Y así el tema de los datos, la información que empiece, ¿cierto?, a circular, pero con el punto ahí, ¿qué pasa también con los datos personales? Que había que tener cuidado también, también está considerado. Pero yo quería agregar algo también que durante esta comisión investigadora salió, yo al menos le di mucho énfasis en que, y lo voy a destacar acá, en lo que yo escribí entre las propuestas, en el punto 2 dice que de las líneas de evaluación que utiliza la DIPRES debe existir un especial énfasis en la evaluación de impacto que se realiza por un panel de evaluadores externos. Ahí yo quiero poner un énfasis que también en esto de las propuestas coloquemos que se empieza a tener un énfasis especial en cómo esto impacta a la ciudadanía, porque es eso. En esencia es cómo llega a la familia, cómo llega al ciudadano, ¿cierto?, que está ahí en nuestro país, cómo llega los recursos, ¿cierto?, del Estado, los programas al ciudadano. Y ahí yo creo que debemos también avanzar, ¿cierto?, en crear instancias, en crear un sistema de evaluación que ponga énfasis en eso, que es decir, el grupo de expertos se reúne, ¿cierto?, por ejemplo, pero luego los datos están, la información está, pero después cómo yo veo en terreno qué le llegó al ciudadano, cómo fue el impacto, ¿cierto?, que lo que provocó. Entonces ahí yo quería como también que se acogiera esa proposición. Dice, porque aquí que dicha evaluación de impacto no solo debe contemplar el estudio de los datos que estén a disposición, sino que además debe existir un mecanismo de instancias que permitan verificar en terreno el impacto de los programas gubernamentales. Eso quería como también, ojalá que se agregue aquí a lo que es la propuesta. Sí. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Muñoz. La diputada Pérez pidió primero la palabra, diputada. Gracias, presidente. Saludar a los colegas y a quienes nos acompañan. Bueno, creo que esto es, sin duda, esta comisión yo creo que ha servido para poner el tema en el tapete de lo que es necesario la evaluación en la inversión pública, tanto nacional, regional y comunal. Sin duda, en las comisiones hemos podido percatarnos que efectivamente se constata y es reconocido que falta una evaluación ex post, ex ante, en el mismo intermedio de algunos programas sociales. Y a propósito también de lo que busca este Congreso y también hace poco vinculado a una campaña que están generando, que yo creo que es bueno no solo mostrarse como un Congreso comunicacionalmente abierto a la comunidad, sino generar acciones tendientes a poder visibilizarnos con acciones concretas hacia la comunidad. Yo creo que sería bueno tratar de implementar, ¿cierto?, una evaluación social desde la misma participación ciudadana, buscando plataformas tecnológicas hoy día que las mismas organizaciones, a través de los COSOC, las organizaciones sociales vinculadas con los mismos municipios, pudieran evaluar los programas sociales, porque eso también nos pudiera dar algo mucho más amplio desde una visión política o de un gobierno de turno, porque aquí justo tuvimos ciertos programas que son del gobierno de turno y hoy día estamos justamente evaluándolos con otro gobierno, y que creo que la organización evalúa mucho mejor los programas que son sociales específicamente. En materia, por ejemplo, de seguridad ciudadana, hubieron reformulaciones en programas que son tan importantes y que la comunidad hoy día lo necesita, y vimos que hoy día, ¿cierto?, muchos municipios no fueron seleccionados en esos programas. Entonces, es necesario ceder poder también a las organizaciones sociales en esta evaluación, más allá de la fiscalización propia, que nosotros no podemos soslayar, y que también estoy de acuerdo con que fortalezcamos los instrumentos, las comisiones en materia presupuestaria, la ley de presupuesto, lo que se ha dicho, las conclusiones que generan, pero deberíamos ir avanzando hacia abrir el Congreso y en este caso la Cámara, también con otras organizaciones que nos ayuden a esa evaluación, y perfectamente puede ser con ajustes técnicos, instrumentos, plataformas. Hoy día todo esto, nuestros dirigentes, las organizaciones sociales están abiertas a las plataformas, utilicémoslas, creemos, busquemos, propongamos a través de estas mismas plataformas en algunos programas pilotos, proponer que se puedan evaluar los temas sociales, el impacto real, como lo señalan las colegas también. Eso es, presidente. Muchas gracias, diputada Pérez. Diputado Sandón.
En la misma línea de la diputada Pérez, creo que tiene toda la razón. Yo no sé hoy en día exactamente cómo se hace la evaluación. En una de esas sí se le consulta a la comunidad o a los municipios, yo no lo sé, pero creo que efectivamente nosotros no lo pusimos, pero me parece una muy buena idea que en el fondo tengan alguna facultad, los COSOF, por ejemplo, de ellos también ser parte de esta evaluación. Yo creo que es recontra importante que la comunidad, como lo dijo la diputada Pérez, participe en esto, porque en definitiva son ellos los que reciben al final los impactos de estas iniciativas sociales o proyectos que normalmente surgen desde los mismos ministerios. Yo creo que es una muy buena, no sé si efectivamente hoy día se hace o no se hace, ahí está mi duda, pero me parece que sería bastante novedoso que fuera como estuviera parte del proceso, que sea una obligación. Yo me imagino que algo debe haber, pero tal vez no directamente, al menos mi experiencia con los COSOP son como de otro índole los temas que se tocan, pero de repente podrían tener efectivamente dentro de sus obligaciones y en sus áreas realizar el impacto y dar la información hacia DIPRES o el Ministerio de Desarrollo Social de lo que a ellos les ha parecido la implementación de alguna iniciativa o algún proyecto social. Muy bien, ofrezco la palabra. Hoy día la idea es poder llegar a los acuerdos para poder determinar el texto final y concordarlo. Yo creo que ha quedado claro más o menos las conclusiones, estamos más o menos de acuerdo. Yo tengo un reparo respecto a la cantidad de años que se plantean sobre el recorte que la diputada Osandón plantea, porque dice de 2 a 3 años. Creo que sería, también lo tenía... Ya. Entonces, no sé si será prudente en un plazo tan acotado el poder tomar esa decisión. A lo mejor poder establecer algún otro sistema en la misma línea. O sea, yo creo que todos vamos a considerar que su programa está declarado de manera deficiente, va a tener que en algún momento que ser eliminado. Además, es prerrogativa propia del Ejecutivo, así que... pero aquí se señala, dentro del documento, por ejemplo, si no se cumplen las metas después de 1 o 2 años, se podrá disminuir el presupuesto en un 30%, por ejemplo. Y muchas veces, y así lo dijo la DIPRES, lo dijo también Mideso, que en un año es imposible llegar a medir un programa, ¿ya? Por lo tanto, creo que poder dejar abierto este tema, en orden a no establecer ningún tipo de periodicidad, dejarle al Ejecutivo en definitiva la libertad de poder determinar cuándo es prudente o no prudente. Exacto. ¿Ya? Sí, diputada Pérez. No he podido leer todas las conclusiones, pero quiero preguntar si en alguna de ellas está lo que también conversamos cuando estuvimos con el Contralor Nacional, en relación a que la mayoría de los programas debería contener los indicadores, ¿cierto? Pero indicadores no solo de eficiencia al gasto, sino también de los indicadores más cualitativos, más específicos en relación a los impactos, porque muchas veces se generan programas, los objetivos son generales, gruesos, pero no tenemos cómo medirlos. Entonces, esos indicadores son sumamente importantes a la hora de establecer si un programa fue efectivo o no y poder tener un dato objetivo. Eso, presidente. Sí, me parece que está. Pero de todas maneras poder estar... El punto 5, el presidente habla de eficiencia en los programas. Claro, contingencia, consistencia y coherencia en los programas. Pero ahí podríamos ahí se puede un poquito más el... Consistencia, lo que... Exacto. Como indicador. Así Como indicador cualitativo también. Sí. ¿Puedo incorporar entonces, señor secretario, el punto 5 de la propuesta entregada por las diputadas Osandón y Luc, este tema que acaba de plantear la diputada Pérez? Sí, presidente, una duda respecto al punto 8, y te sugirió también modificar respecto a los porcentajes. ¿Cómo quedaría para corregirlo de inmediato? No, que por ejemplo, si no se cumplen las metas, nada de... Si no se cumple, después de eso sí, lo borramos, después sí, de un año, de 1 sí, o 2 años, y lo del presupuesto también se elimina. Ya. Exacto. ¿Ya? Y a esto se agrega, ya, quedaría ahí. Perfecto. Eso. Muy bien. Diputado Labra. Sobre el punto lo que yo entiendo, lo que está planteándose acá es un plazo de que el programa no se termine de manera inmediatamente, claro, que sea un corte seco, porque eso produce problemas con las personas que son beneficiarias del programa.
Y lo que entiendo aquí, claro, un 30% menos. Sí. Exacto. Pero además dar la posibilidad de poder seguir evaluando, y efectivamente no, la medición de una política pública no solamente va en términos financieros, ¿ya? También dice relación, como dijo la diputada Pérez, en términos de impacto y la evaluación cualitativa que se percibe por la ciudadanía respecto a estos programas. Diputada Muñoz. Bueno, y esa propuesta que yo planteé, ¿cierto?, del impacto que esto va a tener en la ciudadanía, también quería agregar lo que a los puntos que ustedes han dicho en cuanto a que la misma ciudadanía opine sobre esto, pero también que el experto vaya a terreno, porque está lleno de datos, ¿cierto? Entonces igual es bueno tener las visiones, las distintas visiones, porque también va a ser un proceso de retroalimentación para que se vayan mejorando los instrumentos de evaluación también. Entonces igual es que los actores aquí también estén en terreno, quienes están formulando, ¿cierto?, lo que son los procesos evaluativos, la ciudadanía también, como está, ellos también opinan, pero yo creo que es bien interesante también que también el experto vaya, ya que se crea una instancia, no estoy diciendo que todos, pero debe haber un momento también porque va a servir de retroalimentación para que vaya mejorando el proceso también. Creo que también por ahí puede haber un enriquecimiento a lo que es el proceso evaluativo. Sí. Ahora, todos conocemos cómo funcionan los paneles de expertos y son casi semidioses que no bajan al terreno. Ellos ven los fríos números y nada más. Po. Sí. Diputado Labra. Yo quiero intentar, más que una conclusión con respecto a lo que estamos poniendo acá, es algo que me preocupa, es que todo estos programas en el fondo que tienen una buena finalidad y seguramente van a solucionar, por lo que vemos algunas veces no, que se usen como sistemas de atrapamiento de una clientela electoral. Con respecto a la ley electoral se hizo un ajuste con respecto a la capacidad del dinero en la influencia que tenía sobre las personas para que se votara o no a favor de uno u otro candidato o candidata. ¿Se entiende, cierto? Eso se hizo por ley con respecto a los diputados y a los senadores. Pero a mí me preocupa que la mayoría de estos programas van dirigidos y ejecutados por los municipios. Y ahí siento que no hay ninguna manera de restringir y vi varios programas en que no se tiene claro cómo se llegó a las personas que son parte del programa. Hay varios programas que son como medio extraños, así no se sabe bien cómo se llegó a los beneficiarios. Y son pocos los que evaluamos, así que deben haber muchos más todavía. No sé, el programa de adulto mayor, de no sé qué cosa, que de repente se usan como elementos de campaña. Y a mí me preocupa eso. Yo creo que debemos de alguna manera sugerir que eso lo normáramos. Yo creo que es un impacto fuerte a nivel de los municipios. La pega que se puede hacer es hacer con ese tipo de instrumento, si no se regula bien la manera de usarlo. Eso. Yo lo que propongo, estimado, existiendo ya más o menos cierto nivel de concordancia respecto a las conclusiones, dejar la tarea a la Secretaría respecto a los documentos que existen, poder hacer un documento final, una propuesta final con las conclusiones que más o menos ya aquí se señalado, que yo creo que estamos más o menos todos contestes respecto a las conclusiones, y que ese documento nos puede hacer llegar a cada uno para ver los temas netamente formales. En todo caso sería, bueno, el texto va a ser el que presentaron las diputadas Osandón y Luc, más lo que usted leyó, los 4 puntos, más lo que señaló la diputada Francesca Muñoz, agregar los puntos 2 y 3 de su planteamiento, lo de la señora Joana Pérez, y lo que señaló don Amaro Labra también. Sí. Eso es. Y yo voy a responder entonces. Estupendo. Los hago llegar a sus correos electrónicos. Y ahí hacemos las modificaciones, teniendo... citar una otra sesión porque tenemos tiempo hasta el 4 de octubre. Ya, no hay problema. Ya, entonces esperamos ese documento final y que cada uno de nosotros vaya leyéndolo, poder colocarnos como fecha que teniendo el documento refundido final, poder establecer dentro de un plazo breve la entrega de la referencia. ¿Ya?
Entonces quedamos atentos del documento y la idea es que nos mande un correo electrónico a cada uno en conjunto. Entonces para ir definiendo el plazo, trabajemos con el correo electrónico. ¿Ya? Muy bien. Ya. Habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión, se levanta.